también está en su casa. Y en esta hora vamos a disponernos a escuchar su palabra. Y nuestro pastor Reinaldo Sánchez viene a este lugar y que Dios lo use poderosamente. Una alabanza al nombre del Señor Jesucristo. Les saludo en esta mañana en el nombre del Señor. Sean bienvenidos a la escuela dominical. Y vamos a continuar con los estudios que estamos teniendo los días domingos relacionados con la escatología. Y vamos a leer el libro de Daniel. Escucho mucho ruido, por favor. Daniel capítulo 7, gloria al Señor. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Daniel capítulo 7, vamos a leer la palabra y dice la escritura de la siguiente manera. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como el león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vamos a invocar el nombre del Señor y vamos a pedirle que Dios nos capacite en esta mañana. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora. Bendecimos y glorificamos tu nombre santo. Bendice, Señor, esta enseñanza. Quiero que yo pueda ser un canal de bendición. Señor, úsanos poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Una alabanza al Señor. El tema de esta mañana, gloria al Señor, es las 4 bestias. Cuando hablamos de 4 bestias, estamos hablando de 4 imperios, o de 4 naciones, o de 4 reinos. La Biblia le llama bestia porque fueron reinos malos, perversos, que destruyeron ciudades y mataron y saquearon. Entonces Daniel las vio como muy terrible y le explica aquí en este capítulo 7. Estas 4 bestias son 4 imperios, y estos 4 imperios fueron el babilónico, que actualmente es Irak, Medo-Persia, que actualmente es Irán, el imperio griego y el imperio romano. ¿Por qué estudiar esta profecía? Porque dice que después de estos 4 reinos que existieron, surgirá el anticristo, y después del anticristo aparecerá el gobierno de nuestro Señor Jesús. Entonces es importante darnos cuenta también que esto que vio Daniel en el futuro se cumplieron. Ya los 4 imperios sucedieron, existieron. Dice el verso 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Cuál fue el asunto? Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar,
Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ya les dije que estas 4 bestias son Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. La primera, que era Babilonia, la vio como león y tenía alas de águila. El imperio babilónico, que estaba amurallado, gloria al nombre del Señor, como todas las ciudades en la antigüedad, dice que estaba adornada por leones esas murallas. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. La historia nos narra, gloria al nombre del Señor, que en los tiempos del rey Nabucodonosor fue el tiempo más grandioso de Babilonia. Y cuando se dice que las alas fueron arrancadas, es cuando el rey Nabucodonosor perdió el sentido común y fue a vivir como las bestias. Y cuando se pone en pie, gloria al Señor, es cuando Nabucodonosor reconoce, gloria al Señor, la grandeza de Dios y recupera el entendimiento. Babilonia es la gran potencia o la primera bestia que encontramos. Y cuando se analiza las enseñanzas paganas de la iglesia tradicional, encontramos que tuvieron su origen en Babilonia. Babilonia viene a ser como la gran cuna de la civilización. Babilonia es la misma Babel la que fundó Nimrod. En Babilonia se originaron todos los ritos y prácticas paganas. Daniel la miró como una bestia, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que Daniel quedó también sorprendido a ver esta bestia. Si uno analiza la historia, cuando Salomón peca, Dios dice que va a romper el reino, pero que no lo rompe cuando Salomón, gloria al nombre de Jesucristo, cuando Salomón estuviera reinando, sino que le dice que por amor a su padre David no lo iba a hacer, sino que después de Salomón el imperio se partió en 2. Israel compuesto por 10 tribus y Judá compuesta por 2 tribus. El imperio babilónico invadió Judá y se llevó cautivo a los judíos, y el imperio asirio se llevó cautivo a las 10 tribus de Israel. Entonces vemos aquí la segunda bestia y dice que era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso es figura de Medo-Persa. Ese oso se alzaba más de un costado que del otro, porque Medo-Persa eran 2 pueblos que estaban unidos. Los medos, gloria al Señor, gobernados por Darío, y los persas gobernados por Ciro. Si usted lee los capítulos de Daniel, especialmente el capítulo 9, 10 y los versos 1, por ejemplo, si usted lee Daniel 9:1, dice: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, eran 2 naciones unidas, Darío era el principal de los medos. Y si usted lee Daniel capítulo 10, verso 1, en cambio va a encontrar en el año 3 de Ciro, rey de Persia, porque eran la unión de 2 pueblos, y se dice que los medos eran más diplomáticos para conquistar a las naciones, pero que los persas eran más sanguinarios, y por eso que el oso se alzaba más de un costado que del otro. Tenía en su boca 3 costillas, porque los medos persas habían derrotado a los egipcios, habían derrotado a los asirios y habían derrotado a los babilónicos. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Daniel estuvo en los imperios babilónicos y en el imperio medo-persa. La persona que es estudiosa de la Biblia va a entender eso y se va a dar cuenta de estas cosas. Pero el que nunca lee la Biblia y nunca coge Daniel y lee, entonces no sabe ni de qué le estamos diciendo.
Pero el que es estudioso de la Biblia va a encontrar que Daniel, cuando escribió este libro, Daniel estuvo en Babilonia, estuvo en Medio Persa, porque el libro de Daniel empieza cuando los babilónicos entraron a Judá y se los llevaron cautivos, y entre ellos iba Daniel, que tenía linaje de príncipe. Y Daniel desarrolló su ministerio allá. Y Daniel, es un profeta que vio las cosas que iban a suceder en el futuro. Y él vio que estas 4 naciones iban a pasar para que viniera el anticristo. Y estas 4 naciones ya pasaron, estos reinos ya sucedieron. Y dice la palabra de Dios: después de esto miré, y aquí otro semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta tercera bestia que vemos aquí es el imperio griego. El imperio griego es tal vez uno de los imperios que más ha influido en la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy, cuando usted, por ejemplo, dice, se compra unas conchas o come un maní o come un aguacate, dice, esto es afrodisíaco. Y afrodisíaco viene de Afrodita, de la diosa del sexo. Y si usted mira, Hércules era un dios mitológico griego. Y cuando los que van a la universidad les toca estudiar lógica, filosofía, automáticamente tienen que hablarle de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, que fueron grandes sabios que hasta el día de hoy son reverenciados, especialmente en Grecia. El imperio griego también, cuando uno dice vamos a estudiar el Nuevo Testamento y se dice en qué idioma fue escrito, uno dice en el griego. Entonces es importante que nosotros entendamos que Grecia influyó tanto en el mundo hasta la actualidad. Y que esa figura de 4 alas, gloria al Señor, son 4 sectores, porque dice que Alejandro Magno fue el que hizo grande a Grecia. Alejandro Magno conquistó casi todo el mundo de su tiempo, y dice que llegó a la edad de unos 30 años que sintió tristeza porque no sentía interés, porque ya había conquistado todas las tierras por conquistar. Y dice que cuando Alejandro Magno muere, el imperio se divide en 4 partes y quedó encargado en 4 generales. Y por eso es que usted encuentra aquí, gloria al Señor, que esas 4 cabezas representan a esos 4 generales, y esas 4 alas representan a los 4 territorios que le tocó a cada general. Pero después del imperio griego, dice el verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia. Pero la 4ª bestia, según Daniel, era espantosa. Era terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esa 4ª bestia es el imperio romano. No ha habido un imperio más malo y perverso en toda la historia que Roma. El imperio romano en los tiempos de Jesús tenía, gloria al Señor, subyugado al imperio de Israel. Por eso es que cuando usted lee la Biblia, quien gobernaba en Israel no eran los israelitas, sino Roma, a través de Poncio Pilato y Herodes. ¿Quién crucificó al Señor allí en la cruz? Los romanos, porque los romanos tenían la práctica de crucificar a la gente. ¿Quién persiguió a la iglesia primitiva? Los romanos, más de 200 años los cristianos fueron perseguidos por Roma. ¿Quién incendió Roma? El emperador romano César, y le echó la culpa a los romanos y mató muchos romanos en Roma. ¿Quién ha llevado, gloria al Señor, a crear una iglesia perversa que ha llevado mucha gente a perderse al infierno? Roma. Cuando uno mira el nombre de la iglesia tradicional, uno le encuentra con el nombre de romana. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que esta 4ª bestia, Daniel se sorprendió, y cuando usted mira Apocalipsis, el apóstol Juan también quedó sorprendido a ver esta terrible bestia. Y esta bestia dice que tenía 10 cuernos,
Y déjeme decirle algo, que a Roma nadie la conquistó. Roma se adormeció. Y según la profecía bíblica, cuando aparezca el anticristo, el imperio romano va a surgir nuevamente. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad con la Comunidad Europea de Naciones, que tienen una sola moneda, que están pidiendo un solo gobierno, un solo banco, una sola institución. Y esos 10 cuernos que también aparecen en Apocalipsis, esos 10 cuernos representan 10 reyes. Y se dice que va a haber alianza entre 5 países de Europa y 5 países de Asia. Y que de esa coalición de naciones, de unificación, es que va a surgir el líder mundial llamado el anticristo. Por eso es importante que nosotros nos contextualicemos en esta época. ¿Y qué es contextualizar? Es traer este mensaje a este tiempo, que esto que va a suceder en el futuro, gloria al Señor, ya está sucediendo. Por eso podemos encontrar países que se han aliado. Por ejemplo, Rusia es un país de Europa que tiene afinidad con China, que es un país de Asia. Irán, que es un país de Asia, tiene afinidad con Rusia, que es un país de Europa. Y dice la palabra de Dios, mire que de este imperio romano, según el verso 8, dice, yo contemplaba los cuernos, dice Daniel. Y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y ese cuerno pequeño es la figura del anticristo. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese es el gobierno del anticristo, que aparecerá de este imperio mundial. Y el anticristo puede salir de uno de estos países, pero tiene que tener descendencia judía para que lo puedan reconocer los judíos como el Mesías. Y es importante que este hombre habla grandes cosas y surgirá de esta última 4ª bestia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que está por suceder a nivel mundial. Los grandes líderes políticos no le encuentran la solución al mundo. ¿Por qué no le encuentran la solución al mundo? Porque hay problemas de economía, hay problemas de pobreza. Y ahorita tenemos un gran problema mundial que es la pandemia. Que todo apunta, que dicen que puede ser una pandemia creada con propósito, especialmente de las grandes jerarquías mundiales que quieren tomar el control y que incluso están esperando ese líder mundial que venga a gobernar sobre todo el mundo. Y por eso todo se está preparando, especialmente cuando se analiza la parte de la familia, en la parte de la sexualidad. Entonces encontramos que se prepara todo esto para el gobierno mundial. Pero es interesante ver que en el verso 9 aparece un personaje. El verso 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, que no es el Padre distinto de Jesús, porque ya hemos dicho en otras ocasiones que el Padre es el mismo Jesús y que en Apocalipsis este anciano es el mismo Jesucristo. Estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y billones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El libro de Apocalipsis habla de este personaje y este personaje es el mismo Señor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, el verso 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Esa figura de anciano que presenta de Jesús en la Biblia es la figura del ser total y completo de que es Él. Él es el Padre,
Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo también. Por eso que en esta visión podemos examinar que, gloria al nombre del Señor, este ser tenía su ropa que llegaban hasta los pies, porque es la ropa del sacerdote y Él es el sumo sacerdote. Ceñido por el pecho un cinto de oro, porque Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Su cabeza era como blanca lana, porque Él es el anciano de días, el Padre eterno. Sus pies semejante al bronce bruñido, y el bronce es figura de justicia, y Él es el juez de vivos y muertos. Refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, porque Él es la voz del omnipotente que todo lo puede. Tenía, gloria al Señor Jesús, en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de filo, porque gloria al nombre del Señor, Él es el omnipotente, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, porque Él es el sol de justicia. Por eso Juan, cuando lo vio, dice la Biblia, cayó como muerto, y sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, porque antes de Él no existía Dios, ni después de Él tampoco existirá, dice la palabra del Señor. Volviendo a Daniel, el capítulo 7, dice la Escritura, el verso 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregaron para ser quemado en el fuego. Y había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Por eso, hermanos, las cosas que fueron escritas se han cumplido. Es una de las veracidades de la palabra de Dios. Cuando se mira la veracidad de la Biblia, este es un argumento muy clave para mencionar que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Daniel profetizó estando en Babilonia, pero después estuvo en Medo-Persa, o sea que vivió el tiempo de los Medo-Persia. Daniel murió, pero después de Daniel surgió el imperio griego, que hasta el día de hoy está el reconocimiento de que existió ese imperio. Y después de los griegos surgió el imperio romano, gloria al Señor. Por eso es que nosotros creemos con seguridad que habrá un gobierno mundial, que vendrá con una marca, como dice Apocalipsis, con ese número 666. Pero que también creemos que la venida del Señor es una gran realidad, que todo se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, para que aparezca, gloria al Señor, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y dice la palabra de Dios, el verso 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Por eso es importante que nosotros nos vayamos ubicando, gloria al Señor, en las cosas que sucedieron y en las cosas que van a suceder. Por eso, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? En este tiempo tenemos que seguir predicando el Evangelio para que las almas se salven. Segundo, tenemos que vivir en santidad. No podemos vivir una vida desordenada sabiendo que estamos a las puertas de la partida de esta tierra. Dice la palabra de Dios
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso Dios está invitando a toda la gente a que se arrepienta y se convierta. Dios está invitando a la gente que el hombre se ponga cuenta con él, porque hay un acontecimiento que está por suceder a nivel en todo el mundo. En el 2000 decían que se acababa el mundo y no se acabó. En el 2012 decían los mayas, según la profecía, que se acababa el mundo y el mundo no se acabó. En el 2017, 2018, que el planeta iba a ser destruido porque venía, gloria al Señor, un planeta, un satélite llamado Nibiru. Pero no ha sucedido eso. La gente está esperando que el mundo se acabe y que la tierra se destruya. Pero antes que todo esto acontezca, para nosotros los cristianos está un día grande y maravilloso que estamos esperando en cualquier momento. Y lo que estamos esperando es la partida de la tierra. Lo que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo lo dijo en cierta ocasión, porque el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Si hay gente que no quiera creer, no lo crea, pero nosotros estamos convencidos que es una realidad. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Además, hablando del arrebatamiento, ya ha habido antecedentes históricos de arrebatamiento. El primer caso fue de Enoc. Según el capítulo 5 de Génesis, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y desapareció porque el Señor se lo llevó. También hay un segundo acontecimiento que es el caso de Elías, allá en el segundo de Reyes, gloria al Señor, el capítulo 2, cuando Eliseo acompañaba a Elías, Elías le dijo, si sabe que tu siervo, tu amo, gloria al Señor, va a ser arrebatado. Y dice la Biblia que Eliseo vio ese acontecimiento, que descendió fuego, caballos y carrozas de fuego y un torbellino. Elías fue arrebatado y nunca más lo vio Eliseo. Y por eso es que es una realidad, gloria al Señor, que el arrebatamiento va a suceder. ¿Y por qué va a suceder eso? Porque como viene castigo para la tierra en la gran tribulación, a través del gobierno del anticristo, el Señor va a sacar a su pueblo, a la iglesia, para que no pase por la gran tribulación. Porque cada vez que hubo juicio de Dios, Dios primero sacó a su pueblo y después castigó a la tierra. Cuando hubo el diluvio, primero metió a Noé y a su familia en el arca y después vino el diluvio. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra, primero sacó a Lot y a sus hijas. Y antes que venga la gran tribulación a esta tierra, Dios primero saca a su pueblo y la lleva a los cielos, a la iglesia, para celebrar las bodas del Cordero y pasar por el tribunal de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que dice la Biblia, lo que ojo nunca vio, lo que oído nunca escuchó, lo que palabra nunca subió a nuestro corazón, es lo que Dios nos tiene preparado. Por eso, hermanos, estemos listos. Por eso, hermanos, tengamos nuestra vestidura blanca. Por eso, nuestros hermanos, si nuestra vestidura se manchó, en esta mañana lavemos nuestra vestidura con la sangre del Cordero. Esta sangre no mancha, sino que esta sangre quita todo pecado que hay en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios sigue diciendo, hijitos míos, si alguien pecó, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y la sangre de su Hijo, la de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana.
Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso en esta hora queremos resumirte el mensaje. Han pasado 4 imperios y estos 4 imperios hicieron atrocidades en el mundo, y viene el más terrible de todo, que es el gobierno del anticristo, donde será terrible aquel tiempo para la tierra. Pero nosotros tenemos esperanzas, hermanos. Jesucristo lo dijo en San Juan 5:24, de cierto os digo, que todo aquel que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y no vendrá a condenación. Y no vendrá a condenación. Y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida, dice su palabra. Por eso dice la Escritura, yo estoy a la puerta ya. Mire cómo terminan los últimos versículos de Apocalipsis, gloria al Señor. Por eso, hermanos, estemos vigilantes. Por eso, hermanos, estemos pendientes, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, gloria al Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, que te estamos esperando. Ya estamos listos para partir de esta tierra. Y si tú no estás preparado todavía, el día de hoy hay oportunidad de que te reconcilies y te conviertas al Señor de todo corazón. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Yo no sé si alguien esta mañana, gloria al Señor, se sienta débil espiritualmente. Yo le invito a que se fortalezca en el Señor. Yo no sé si alguien habrá pecado, le habrá fallado al Señor. Confiésate delante de Él y dile, Señor, perdona mis faltas y mis pecados. Soberano Dios, Padre eterno, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, por tu consejo. En el nombre